Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube, a un nuevo vídeo. La verdad que hacía tiempo que no subía ningún vídeo, he estado un poco liado con tema exámenes y demás, pero bueno, ya estamos de vuelta y venimos con un vídeo que me habéis pedido bastante a raíz del último que hice, que es sobre las descargas de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es una descarga? ¿Cómo hacerla? ¿Cuándo hacerla? ¿En base a qué? Y diferentes factores en relación a este término de descarga de entrenamiento, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy pues vamos a hablar sobre esto, voy a hablar y a reflexionar sobre esto, voy a explicar mi punto de vista sobre las descargas y lo vamos a hacer a medida que vamos haciendo cosas en el día. Entonces ahora vamos a ir a desayunar y luego, pues como os digo, os voy a ir comentando diferentes cosas, ¿vale? Así que bueno, empezamos el vídeo. Bueno, seguramente ya habéis notado por mi tono de voz que estoy un poco constipado, pero bueno, no pasa nada, mientras se me escuche bien y se me entienda bien, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, bastante importante, es entender qué es este concepto de descarga de entrenamiento, ¿vale? Con este término nos referimos básicamente a la manipulación de las variables del entrenamiento, como puede ser la intensidad o el volumen o otros factores, para disipar una fatiga que hemos creado entrenando, ¿vale? Entonces es muy importante entender este concepto, que es bastante sencillo, pero es importante entenderlo para poder seguir explicando pues, todo relacionado a los tipos de descarga que hay, cuándo hacer una descarga, cómo hacerla y demás, ¿vale? Entonces esta es la definición que quiero que quede bien clara antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Así que como he dicho, vamos a desayunar. Además voy a aprovechar para leer aquí la tesis de Carlos Alix, que es sobre la fatiga mental y el rendimiento neuromuscular, que me parece bastante interesante. Entonces ahora que estoy de vacaciones estoy intentando aprovechar para por las mañanas leer algo en relación de entrenamiento y por la noche o por la tarde leer algo que no tenga relación de entrenamiento, ¿vale? Entonces, como digo, ahora estoy leyendo esta tesis y la verdad que está bastante entretenida, así que voy a desayunar, voy a leer un rato y luego seguimos con el tema. Vale, y al final, ¿cómo sabemos cuándo debemos planificar estas semanas de descargas? Pues es algo muy sencillo y lo voy a tratar de explicar de forma muy fácil. Al final nosotros al entrenar estamos generando un estrés a nuestro cuerpo y estamos creando fatiga, ¿no? Entonces al final nosotros nos recuperamos de esa fatiga mediante el descanso y nos adaptamos para poder seguir progresando. Al final esto es el ciclo del progreso que hacemos a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que cuando llevamos un número determinado, depende de la persona, de semanas entrenando, puede ser que esa fatiga que estábamos creando y de la cual nos recuperábamos llegue a un punto en el que no nos estemos recuperando de forma correcta. Es decir, nosotros estamos entrenando, pero llega un punto en el que con ese mismo entrenamiento incluso no nos estamos recuperando de la misma forma, tenemos una sensación de fatiga o de cansancio general, no estamos progresando en nuestros entrenamientos, entonces en general hay ciertos indicadores que nos van a indicar que no nos estamos recuperando de forma adecuada y este puede ser un buen momento de plantear una semana de descarga, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de esos factores que acabo de hablar, pero para que veáis de una manera muy general, pues tenemos que analizar un poco cómo estamos respondiendo al entrenamiento, cómo nos estamos recuperando, cuáles son nuestras sensaciones de fatiga y de cansancio, para ver si tenemos que plantear una semana de descarga o no. Ahora bien, tenemos que ser capaces de tener información útil sobre ese feedback que nos da el atleta, es decir, para saber cuándo planificar una descarga tenemos que saber cómo está respondiendo nuestro atleta de entrenamiento. Y muchas veces recopilamos información, pero se va perdiendo por el camino o no es información realmente útil, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de tener un sistema de recogida de información en el cual nos dé información útil de verdad sobre cómo se está recuperando las sesiones, sobre cómo está progresando a lo largo del tiempo, sobre cuáles son sus sensaciones generales a nivel de cansancio, fatiga y demás. Entonces tenemos que tener muy claro esto, que es muy importante el cómo recopilemos esa información y sobre todo cómo la apliquemos en la realidad, porque muchas veces guardamos toda esa información, pero se queda ahí guardada y no sabemos usarla de forma correcta. Entonces tenemos que entender que es mega importante tener un sistema de recopilación de información y que se pueda comparar a lo largo del tiempo, que nosotros estemos en la semana 10 y podamos comparar ese feedback de la semana 10 con el feedback de la semana 3. Entonces, poder ver ante un mismo entrenamiento cómo se está recuperando, cuáles son sus sensaciones, cómo está progresando en las últimas semanas versus las semanas anteriores. Entonces, poder tener ese cómputo, esa visión general que es tan importante en esto sobre el feedback y la información que estamos recopilando, ¿no? Y muchas veces también no dejarnos engañar por
acontecimientos puntuales. Es decir, si nosotros vamos semana a semana y no somos capaces de recopilar y comparar esa información, puede ser que llegue una semana en la que vemos que nuestro atleta se está recuperando peor, nos está dando feedback de que está muy cansado, que sus sensaciones son terroríficas, de que el progreso en el gimnasio esa semana en concreto está siendo malo. Pero luego te paras a analizarlo y a lo mejor ha pasado de dormir 9 horas diarias a dormir 4 horas diarias por cualquier cosa. Y luego encima se ha sumado que tiene factores de estrés externo que le hacen no ir concentrado a los entrenamientos, tener falta de motivación y tener una sensación de fatiga más grande, ¿no? Entonces al final esto no es un indicador de que necesites una descarga de entrenamiento. Es que también puede ser que tengas semanas malas en las que por contextos externos hayas dormido menos, tengas más estrés, etc, etc. Y una semana en concreto tu rendimiento sea peor y tu sensación de fatiga sea más grande. Por eso tenemos que tener información que recopile muchas semanas y poder comparar a lo largo del tiempo. Si vemos que de repente después de esa semana mala volvemos a dormir bien, volvemos a recuperar mejor, volvemos a progresar bien, sabemos que eso es algo puntual, pero para eso tenemos que tener un buen sistema de recogida de información y poder comparar bien a lo largo del tiempo. La siguiente pregunta que nos puede surgir es ¿qué tipo de descarga puedo hacer o cómo modifico yo esas variables de entrenamiento para planificar una semana de descarga, ¿no? Entonces, bueno, esto va a depender de muchos factores, va a depender del nivel del atleta, de la información previa que tengamos acerca de anteriores descargas y que ya sabemos cómo puede responder, aunque ya adelanto que un atleta no tiene por qué responder de la misma manera porque el contexto no va a ser el mismo, pero bueno, hay diferentes factores que van a influir en cómo planifico una descarga, ¿no? Y también de los tipos de descarga que hay, ¿no? Que puede haber una descarga, vamos a dividirla en dos tipos, una descarga total del entrenamiento, como puede ser cuando nos vamos una semana de vacaciones y estamos una semana entera sin entrenar o dos, o lo que sea, una descarga total de entrenamiento en la que no entrenamos, y luego también tenemos una descarga parcial, ¿no? En la que parcial entre comillas me refiero a en la que seguimos entrenando pero modificando ciertas variables del entrenamiento, ¿vale? Para tener menos estrés en el cuerpo y poder recuperarnos mejor, ¿vale? Entonces tenemos un poco esas dos, ¿vale? ¿Cuándo usar cada una? Pues muchas veces esa descarga total viene pautada simplemente por una semana de vacaciones, ¿sabes? Un atleta se va de vacaciones, entonces no tiene dónde entrenar, no tiene tal, entonces viene bien una vez al año o cada X tiempo, pues resetear y estar unos días sin entrenar y no pasa absolutamente nada, ¿vale? No vas a perder masa muscular y no va a pasar nada. Al final hay muchísimos estudios que dicen que no vamos a perder masa muscular en los primeros 15 días y luego que las ganancias las pérdidas son muy pocas y que a la medida que empecemos a entrenar vamos a tardar muy poco, entre 2, 3, 4 semanas en empezar a volver a ese punto que teníamos anteriormente y las ganancias de masa muscular se van a volver al punto en el que estábamos antes de irnos de vacaciones. Entonces no es ningún drama irse de vacaciones, pero vamos a hablar en este caso de las descargas parciales manejando ciertas variables del entrenamiento, ¿no? Entonces podemos hacer diferentes cosas, pero básicamente, para que lo entendáis y de forma resumida, tenemos dos opciones, bueno, tres. Modificar el volumen de entrenamiento, modificar la intensidad de entrenamiento y modificar ambos, es decir, hacer una mezcla de modificación de volumen y modificación de intensidad. Hay diferentes métodos, diferentes corrientes y los diferentes entrenadores pues van a opinar de diferentes formas, pero al final cada atleta responde de una manera distinta ante este tipo de descargas, ¿no? Entonces, en la opción 1 pues podemos modificar el volumen de entrenamiento manteniendo la intensidad que tenemos, es decir, podemos reducir series por ejercicio manteniendo esa intensidad que ya teníamos pautada, pero el hecho de reducir un volumen de entrenamiento semanal va a hacer que el estrés que metemos al cuerpo va a ser menor. Luego también podemos bajar únicamente, modificar la intensidad, es decir, mantenemos igual el número de series que tenemos, pero modificamos la intensidad trabajando a grados de esfuerzos más bajos y por tanto la fatiga generada también es menor. Y luego por último podemos hacer una mezcla de ambos, que es modificar series y modificar grados de intensidad. Para mí, por lo general, suelo trabajar con esta, suelo trabajar modificando tanto volumen como intensidad. ¿De qué manera? Pues básicamente analizando un poco las sesiones del atleta, analizando un poco las semanas previas y el contexto general, porque también es muy importante saber, no es lo mismo una persona que está comiendo 2.000 calorías que una persona que está comiendo 4.000, etc, etc. Entonces, analizando ese contexto, pues ver un poco qué ejercicios tiene la sesión, qué ejercicios son más demandantes, cuál es la carga que está desplazando mi atleta, y en base a eso ver si en ciertos ejercicios no modifico el número de series, pero modifico grado de intensidad, si en ciertos ejercicios que a lo mejor son más demandantes y más fatigantes, modifico
el número de series y también modifico el grado de intensidad. Imagínate un atleta que tiene 2 series en un peso muerto rumano, por ejemplo, o un piernas rígidas, en el que está moviendo mucha carga, pues a lo mejor decido quitarle una primera serie y dejarle una segunda con un grado de esfuerzo un pelín más amplio. Entonces al final es jugar en base a el contexto del atleta y en base a lo que está haciendo el atleta en ese momento para ver qué ejercicios nos pueden generar más fatiga, qué ejercicios nos pueden generar menos fatiga y en qué ejercicios al final nos conviene modificar tanto el volumen como la intensidad, ¿vale? Pero al final esto es una cuestión de prueba y error, no hay más, es probar un poco qué es lo que tú crees en base a lo que has ido viendo que le funciona al atleta, analizar cómo le ha funcionado y en posteriores descargas pues ir modificando en base a esa respuesta que ya teníamos. Tampoco quiero entrar en profundidad a explicar cómo se realiza una descarga porque quiero que tengáis una base clara con este vídeo de qué es una descarga, cuándo planificarla y cómo planificarla, ¿vale? Entonces tampoco quiero entrar en detalle. De momento, para hacer un resumen de la información que llevamos, al final ya sabemos lo que es una descarga, el cuándo va a depender de lo que os he comentado, ¿no? De las respuestas específicas del individuo al entrenamiento, de cómo está respondiendo, de esa recopilación de información y comparación a lo largo del tiempo y en base a eso poder ver cómo está respondiendo al entrenamiento y ver si necesita una descarga de entrenamiento o no. Y luego también el cómo hacerla en base a modificación de diferentes parámetros como es volumen, intensidad, ambas. Incluso también podemos jugar con los días de descanso, meter más días de descanso de lo normal entre sesión y sesión. Entonces al final tenemos muchas herramientas, pero quiero que os quedéis con eso, ¿no? Modificar variables como el volumen y la intensidad en base al atleta, en base al contexto, en base al ejercicio, en base a la fatiga que cree el ejercicio y diferentes aspectos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que quede claro. También quiero que quede claro que muchas veces veo que se plantean semanas de descargas planificadas de antemano, es decir, pautadas con antelación. Y esto, a mi parecer, es un error. ¿Por qué? Porque tú no puedes planificar una semana de descarga cada 5 semanas o cada 6 semanas cuando no sabes cómo va a responder el atleta, básicamente, ¿no? Entonces, al final, imagínate, si tú decides planificar una semana de descarga a la 4.ª semana o a la 5.ª semana, en cierto modo puede que estés cortando un progreso que no quieres cortar. Es decir, si tú estás respondiendo bien al entrenamiento, si estás adaptándote bien, si estás progresando bien, si tus sensaciones son buenas, ¿por qué vas a cortar esa progresión y meter una descarga si la progresión está siendo buena? O sea, estás cortando un poco esas sensaciones positivas respecto al entrenamiento que tiene el atleta, ¿no? Entonces, el hecho de planificar semanas de descarga para mí no tiene mucho sentido, sino que hay que hacerlo en base a cómo está respondiendo el atleta, tanto a nivel de respuesta fisiológica, a nivel de recuperación y demás, como también a nivel mental, que esto es un punto muy importante, comunicarnos con el atleta para saber cómo va a nivel mental, a nivel de saturación, motivación de entreno, etc, etc, que también es un punto importante para saber cuándo planificar una descarga, ¿no? Pero el hecho de pautar de manera cerrada y preestablecida descargas cada X semanas, para mí es un error porque estás cortando una progresión a lo largo del tiempo, ¿no? Mejor analiza los datos de forma correcta y si de verdad eres capaz de recopilar esos datos y analizarlos de forma correcta y estar en continuo feedback con tu atleta, vas a saber el momento determinado para pautar esa descarga antes de que sea demasiado tarde porque lleva demasiada fatiga acumulada. La cosa es hacerlo en el punto correcto y para eso es recopilar buena información y estar en continuo feedback diario con el atleta, ¿vale? Entonces esto es un punto que quería dejar también claro. Y por último, antes de acabar, ¿cómo tenemos que volver al entrenamiento después de una descarga? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Hemos terminado nuestra semana de descarga y ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para volver. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que venimos de tener X semanas de progresión hasta que llegamos a un punto bueno y luego nos empezamos a fatigar y necesitamos esa descarga, ¿vale? Entonces, descargamos y pensamos que necesitamos volver a ese punto máximo ya la siguiente semana de descarga. Es decir, hemos descargado, me encuentro más fresco, pues ahora voy a intentar, vamos, ir con todo y superar esa última semana que ya había hecho, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes que después de esa descarga tenemos un periodo en el que estamos bastante receptivos al entrenamiento. Esas primeras semanas, pues estamos receptivos al entrenamiento. Entonces también tenemos que aprovechar eso, ¿no? Ejecutar de manera correcta y también escoger las cargas correctas para aprovechar esa receptividad que tenemos al entrenamiento, ¿vale? Entonces eso también es algo importante, ¿vale? Volver al entrenamiento con cabeza, obviamente entrenando intenso como siempre, pero sin calentarse de más
y respetando unas progresiones que van a ser más lógicas con esta receptividad que os acabo de comentar que tenemos después de las descargas, ¿no? al entrenamiento. Entonces, bueno, no quiero alargar mucho más el vídeo porque quiero que, lo que he dicho, ¿no? De dejar las bases claras, que quiero que sepáis lo que es una descarga, quiero que sepáis cuándo tenéis que planificar una descarga, quiero que sepáis cómo se hace esa descarga y también quiero dejar claro eso de que para mí la descarga hay que planificarla cuando toca y no por hacerla porque sí. Y en general todo esto. También deciros que si queréis que en un próximo vídeo os hable de cómo podemos recopilar esa información de manera efectiva o cuál es mi herramienta personal de cara a recopilar esa información, pues me lo podéis decir y se puede plantear un vídeo sobre eso, ¿no? Sobre cómo recopilar información, sobre cómo conseguir feedback de un atleta y demás, ¿vale? Entonces, esto ha sido un poco todo. Si os ha gustado, pues decídmelo, dadle like al vídeo. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos, que espero que sea ya muy pronto y de manera consistente. Espero que os haya gustado, como os he dicho, y nos vemos pronto.